En una rueda de prensa celebrada esta tarde, se informó que el defensor del pueblo, Freddy Carrión, cesó a la defensora subrogante Zaida Rovira. Además, informa que hará uso de su derecho a vacaciones y ausencia temporal para mantener el cargo. Carrión emitió dicha resolución con una firma electrónica desde la cárcel 4 de Quito, en la que se encuentra desde el 16 de mayo. Al conocer esta decisión, Rovira cuestionó que Carrión despache desde un centro penitenciario y solicitó al Consejo de Participación y Control Social que designe un suplente para este cargo. Definitivamente, ecuatorianas y ecuatorianos, es imposible, moral y éticamente, que desde la cárcel 4 recibamos disposiciones de una autoridad. Como mujer, como feminista, como defensora de derechos, rechazo totalmente las pretensiones del doctor Freddy Carrión. No podría de ninguna manera sujetarme a esta situación. Y repito, llamo al Consejo de Participación Ciudadana para que de forma inmediata proceda a nombrar a una persona que se encargue de la dirección de la Defensoría del Pueblo. El anuncio del retorno presencial progresivo al trabajo a partir del 1 de julio preocupa a los trabajadores que aún consideran que no existen las condiciones para hacerlo. Desde la Central de Trabajadores aplauden el avance del proceso de vacunación, pero piden que el retorno se dé a medida de que se vacunen más personas. Así se ven por ahora los principales puntos de trabajo del sector público, las plataformas financiera al norte de la capital y social al sur de Quito. A excepción del personal mínimo, el teletrabajo se extiende hasta el 30 de junio, pero a partir del 1 de julio, de forma progresiva, las autoridades anunciaron el retorno presencial. Sin embargo, esto preocupa al sector de los trabajadores que no consideran que existan aún las condiciones para hacerlo. Así lo explica Richard Gómez. Creo yo que todavía no estamos en condiciones de poder ir al trabajo presencial, porque seguramente los ecuatorianos, y lo vemos en nuestros sectores, los trabajadores apenas están recibiendo la primera dosis, en algunos casos. En otros ni siquiera han recibido la segunda dosis. Pensar en un retorno a partir del 1 de julio, como se ha dejado en entredicho el día de hoy, me parece que es un error. Del otro lado está el sector empresarial que aplaude la decisión, como resalta el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, considerando la importante necesidad de una reactivación económica. Siempre es positivo. Nosotros hemos venido manejando el discurso de que de manera progresiva y manera adecuada, digamos, de una manera bien hecha las cosas, se puede ya hablar de una reactivación económica. Hemos hablado de una serie de recomendaciones. El tema de la vacunación es importante, el tema de las pruebas es importante y el seguirse cuidando. Él dice también que no son comparables, sino complementarios, el sector de la economía y la salud, y es por esto que las empresas han hecho todos los esfuerzos para garantizar condiciones adecuadas a los trabajadores. Tanto en la parte comercial, en la parte abierta de la economía, como en el sector público. Siempre y cuando igual, insisto, nos sigamos cuidando y sigamos manteniendo ciertos protocolos con los que creo que vamos a tener que convivir por algún tiempo más, pero sí es fundamental que ya el sector público también empiece a regresar. Eso va a reactivar de alguna u otra manera también la economía. Yo creería que más bien debería hacerse un análisis sobre los compañeros que ya están siendo vacunados y que sea obligatorio el retorno para ellos, pero no para los demás, porque estamos en la desprotección todavía. Lo cierto es que el 25 de junio se conocerá qué provincias regresarán y con qué aforo al trabajo presencial. El COE Nacional analiza también desarrollar un plan de incentivos para las ciudades con mejores resultados epidemiológicos. Pasaron más de 15 meses desde que la pandemia afectó la salud y la economía del país. El nuevo ministro del Trabajo, Patricio Donoso, explicó los números rojos de las pérdidas de empleo. Más de 500.000 de personas perdieron su trabajo en la pandemia, pero también es cierto que en base a la ley humanitaria, más o menos 75.000 han recuperado su trabajo. Según cifras de la Cámara de Comercio de Quito, en Ecuador la población económicamente activa es de 8.276.467 personas. De este número, apenas 2.701.000 tienen empleo adecuado. Y en cuanto a las desafiliaciones de la Seguridad Social por la pandemia, se perdieron más de 230.000 y apenas se han recuperado 30.000 afiliaciones. Realmente por la pandemia, despedirles intempestivamente nos causó un daño tremendo. Lamentablemente, aún serán difíciles de recuperar. Seguimos endeudados y la gran mayoría no se va a arriesgar a volver a contratar al número de personas que tenía antes de la pandemia. Ellos plantean la necesidad de cambios legales que generen oportunidades de empleo. Lo que necesitamos es un código laboral paralelo, más flexible,
donde se respeten derechos de trabajadores, obviamente, y de empleadores. Pedimos el trabajo que sea por horas. Por eso es que el Ministerio de Trabajo está haciendo un alcance de una ley de oportunidades, sobre todo, María Gracia, para los desempleados, subempleados y los informales. Respecto a esto, el ministro dijo que el presidente informará en su momento. La Secretaría del Consejo de Quito remitió nuevamente el expediente de remoción del alcalde Jorge Yunda al Tribunal Contencioso Electoral. El martes pasado, un secretario del TCE, Alex Guerra, envió un oficio para que el municipio envíe nuevamente la documentación porque el primer archivo no estaba foliado de forma adecuada. Una vez que el TCE ha recibido el expediente, Arturo Cabrera, juez sustanciador de la causa, deberá definir si la consulta hecha por la defensa del alcalde de Quito se aceptará a trámite. Solo a partir de ese momento, corren los 10 días hábiles de plazo para emitir un pronunciamiento. Por lo que si el TCE define que sí se cumplieron todos los pasos que exige el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, la remoción quedaría en firme y el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, asumiría la alcaldía. En otras noticias, el movimiento de mujeres y feministas entregaron a la Defensoría del Pueblo su propuesta de proyecto de ley que garantiza el acceso al aborto legal por violación, que fue despenalizado el pasado 28 de abril. Este proyecto de ley tiene el fin de proporcionar seguridad, inclusión y compromiso al momento en que una mujer deba tomar una decisión. Luego de la aprobación de la despenalización del aborto por violación el pasado 28 de abril por la Corte Constitucional, el siguiente paso es que la Defensoría del Pueblo realice un proyecto de ley para armarlo. Es por ello que hoy, 101 organizaciones de movimientos feministas y por los derechos de las mujeres entregaron a esa entidad la propuesta que han elaborado para el proyecto de ley que garantiza el acceso al aborto legal por violación. Para realizar las propuestas, recolectaron historias, datos y evidencias de mujeres, adolescentes y niñas que han sido víctimas o sobrevivientes de violaciones. La activista feminista Ana Vera hizo énfasis en que esta ley no debe centrarse en ciudades o lugares privilegiados, sino que debe ser una ley que considere las realidades de las mujeres indígenas, las mujeres afros y las mujeres que viven en zonas fronterizas, ya que estos son los lugares en donde más violaciones se registran. Hemos también considerado las situaciones específicas de las niñas, de las adolescentes, de las personas con posibilidad de gestar, de los hombres trans, de las personas no binarias que atraviesan por este procedimiento. Porque queremos que esta sea una ley realmente inclusiva, porque queremos que sea real el acceso al derecho. Por orden de la alcaldía, la Secretaría de Salud del municipio de Quito autorizó que los centros de tolerancia puedan retomar sus planes piloto, con lo que podrán reabrir bajo medidas de bioseguridad aprobadas. Con esta decisión, la Agencia Metropolitana de Control será la encargada de ejercer las actividades de control para evitar aglomeraciones en estos sitios. Por otro lado, también deberán realizar controles para evitar que la informalidad se tome las calles y de esta manera evitar la clandestinidad y el peligro en las mismas. También se ratificó que la venta de licor dentro de los centros de tolerancia estará prohibida. En otro tema, el canciller Mauricio Montalvo anunció que se está trabajando en un proceso de regularización para ciudadanos venezolanos. Señaló que después de una reunión con el presidente ya se definió una hoja de ruta de lo que sería ese proceso en sus distintas fases. Según fuentes oficiales, en Ecuador recibe unos 430,000 migrantes venezolanos y más de 600,000, según diversos organismos internacionales y nacionales. De ese número, un poco más de 220,000 han obtenido alguna visa de Ecuador y el resto siguen en condición irregular. La ministra de Salud, Jimena Garzón, informó que 50,000 extranjeros ya están inscritos y organizados dentro del proceso de vacunación. El registro está abierto para todos los extranjeros que estén regularizados o que cuenten con una cédula ecuatoriana. En la siguiente nota, le contamos acerca de los requisitos que se deben cumplir para que estas personas puedan ser inmunizadas. Los extranjeros residentes en Ecuador ya pueden registrarse dentro de la página del CNE. Para esto, los migrantes tienen que tener una cédula ecuatoriana que acredite su residencia y tener acceso a Internet para poder completar el procedimiento. Además, según indica Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, ya existe una fecha asignada en que los migrantes no regularizados pueden vacunarse. Ahora, el extranjero que no tiene una regularidad o no tiene una cédula, indistintamente porque puede tener la regularidad pero no tiene la cédula, tiene que esperar el periodo desde julio hasta agosto, donde se están beneficiando las personas migrantes que están en esta condición. Regalado también señaló que los migrantes que trabajan en el área de la educación o la salud ya han sido vacunados como parte del Plan 900. Este proceso se ha dado hasta el momento sin discriminación alguna. Los extranjeros con enfermedades crónicas o catastróficas, al igual que las mujeres embarazadas,
pueden vacunarse sin la necesidad de estar regularizados. Este grupo puede hacerlo acercándose a cualquier punto de vacunación los fines de semana, presentando un documento de identificación. Este es el caso de Yanuseca Camacaro, una ciudadana venezolana que acudió al Colegio Benalcázar para vacunarse. Debido a su condición médica, puede entrar al recinto sin ninguna restricción. Hoy entré normal porque traía mi certificado como soy una persona hipertensa y diabética, y por eso logré entrar hoy. A partir de agosto, iniciará el proceso de vacunación de las personas en condición de movilidad. En Ecuador hay aproximadamente 523.000 venezolanos según la Agencia de la ONU para los Refugiados, quienes en coordinación con el Ministerio de Salud Pública coordinarán el proceso de vacunación de estas personas.